bienvenidos un día más desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy nos encontramos con la queridísima María Dueñas, que nos ha cedido un espacio a nosotros. Encantada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a hacer una breve descripción de lo que tú eres como escritora, que para nosotros estamos muy felices de tenerte aquí y nuestros lectores están muy felices de verte el día de hoy. Pues yo feliz también siempre de estar con Mr. Books. Bueno, María Dueñas es una escritora española con una trayectoria enorme, tanto nacional como internacional. Su literatura se mueve entre la historia, la migración, mujeres fuertes y segundas oportunidades. Sus novelas están marcadas por la reconstrucción emocional y una búsqueda de identidad entre sus personajes. Y particularmente también estamos celebrando su última novela, Por si un día volvemos. Eso es. Entonces, para empezar, María, la migración, el desarraigo y la reconstrucción de la identidad son temas muy presentes en tu obra. ¿Cómo ha cambiado tu propia mirada sobre el concepto o la idea de volver? Pues es un verbo en el que doy muchas vueltas, alrededor del que doy muchas vueltas en esta novela y realmente tiene múltiples interpretaciones, ¿no? Para cada personaje, incluida la protagonista, o sobre todo la protagonista, tiene unas connotaciones distintas. Y a mí me ha llevado a preguntarme a mí misma, ¿no? ¿Qué es volver? ¿A dónde volvemos? ¿Al lugar donde nacimos o al lugar, sí, a una época o al lugar donde nos arraigamos después, aunque aparentemente no tenga nada que ver con nosotras? En el caso de Cecilia Belmonte, mi protagonista, al referirse al título, Por si un día volvemos, no es a su lugar de nacimiento en España, sino a Orán, donde ella llega con 17 años al norte de África, una ciudad mediterránea a la que llega con 17 años huyendo de una situación muy dramática en su entorno. Y después pasan 35 años a lo largo de la novela. Tiene que irse otra vez, tienen que salir por un hecho histórico muy triste, muy lamentable, y ahí es cuando ella se pregunta si algún día va a volver, pero volver a ese Orán, a esa ciudad en la que se convirtió en la gran mujer que termina siendo. ¿Qué te atrajo de ambientar esta novela en ese gran Orán? Es una ciudad de base árabe, de origen árabe, que durante 130 años vivió bajo la colonización francesa. Fue una ciudad francesa en toda su extensión administrativa, militar, política, legal, educativa, pero situada en África, no situada en la Francia metropolitana. Y además de esa población árabe, de esa estructura francesa, lo que había en medio era una capa enorme de emigrantes españoles, que por cercanía, porque solo es una noche en barco desde la costa de España, cruzaban allí a trabajar, a buscar una nueva vida, migrantes. En algún momento hay también exiliados, pero casi todos son emigrantes económicos, gente en busca de un futuro mejor. Y es una historia que está muy olvidada en la memoria colectiva española y que apenas ha sido tratada en la literatura contemporánea, sí. Y a mí me interesaba mucho explorarla y sacarla en una novela. ¿Cómo construiste ese punto de quiebre en la historia de Cecilia como una reinvención personal en la novela? En realidad Cecilia no tiene más remedio que reconstruirse cuando se quiebra. Ella es una joven que viene de un medio muy humilde en España, medio rural, muy desfavorecido, que casi no tiene una localización exacta, donde carecen de todo, económicamente, incluso moralmente, ¿no? Ella sufre una situación de abuso al principio de la novela, sí, y para defenderse acaba matando a un hombre. Esto es página 2, no desvelo nada, o casi uno. Sí. No hacemos spoiler. Entonces, a partir de ahí se tiene que reconstruir, no tiene más remedio. Y para mí es ahí cuando nace Cecilia. No sabemos cuál es su nombre verdadero los 17 primeros años, porque lo que hace es, en su desesperación por huir, tratar de esconderse. Exactamente, y se esconde bajo la identidad del hombre al que ha matado. Le roba los papeles, le saca de los bolsillos una cédula de identidad y un pasaje de barco para ir a Orán. Y a partir de ahí empieza su nueva vida. Y aparte de ese trayecto que emprende Cecilia, tanto
tanto físico como emocional, también las personas a su alrededor, las personas que conoce, sus descendientes, todos también experimentan una transformación en la novela. Exactamente. Hay algunos personajes que van a aparecer anecdóticamente o en momentos y después van a desaparecer, pero hay muchos otros o unos cuantos personajes que no son protagonistas, pero secundarios con mucho peso, que van a estar a lo largo de toda la acción de los 35 años de vida de las 500 páginas del libro y van a transformarse igual que Cecilia. Tendremos a Rafael, que fue su primer amor, que se frustró, pero no se va a ir nunca de su lado de una manera o de otra. Tenemos a su amiga Catherine, que desaparece, vuelve a aparecer, se convierte en su socia. Tenemos a Madame Leclerc, que es la maestra que le enseña a leer y a escribir, que empieza siendo ella quien cuida de Cecilia y luego se transforma, será Cecilia quien cuide de ella. Entonces sí, vamos a tener una serie de personajes secundarios muy carismáticos, muy entrañables, que van a acompañar a Cecilia en su trayecto y que a la vez, igual que ella evoluciona, van a ir ellos evolucionando a su lado. Centrándonos también no solo en esta novela, sino en toda tu producción literaria, siempre construyes personajes femeninos que suelen ser mujeres resilientes, fuertes y complejas. ¿Qué te atrae de la construcción de estos personajes particularmente? Bueno, a mí me gusta la gente que se pone en movimiento, ¿no? Que seguro que si uno se queda en su lugar de origen pueden pasar mil cosas interesantes, pero normalmente a mí me interesa cuando la vida de pronto de alguna manera las empuja casi hacia un abismo, no saben qué va a pasar con ellas. Tienen cambios inesperados. Exactamente. Tienen que empezar desde cero en un nuevo territorio donde no tienen referencias, donde no tienen ayuda, donde no se tienen nada más que a ellas mismas para salir adelante. Entonces tienen que sacar de su interior coraje, fortaleza, voluntad de sobrevivir, porque en realidad lo que son es meras supervivientes y bueno, con ese esfuerzo al final lo consiguen. ¿Qué te interesa de narrar estos territorios invisibles? Si bien una historia se centra en un territorio en específico, pero también son esas pequeñas historias invisibles que surgen, los gestos, lo que tienen que pasar, esa transformación personal. ¿Qué te interesa de narrar justamente eso? Me interesa todo, me interesa todo, me interesa que los personajes, lo que les pase a ellos, la historia que hay detrás, que no sea lineal y monótona, sino que pasen cosas en todo momento, ¿no? Que acontecimientos históricos que les vuelcan el pasado. En esta novela pasa el exilio español, pasa la Segunda Guerra Mundial, pasa la Guerra de la Independencia de Argelia, pasan acontecimientos dramáticos que lo alteran todo y en la vida de ellos, de los personajes, también pasa de todo. Amores, desamores, abusos, alegrías, caídas, remontadas, pérdidas enormes y superación ante los fracasos. Pasa de todo porque a mí me interesa que mis historias sean ricas, sean como la vida humana, que tengan mil aristas, que sean poliédricas, que no sean una línea simple y fija hacia adelante. Que sean un reflejo también de tus lectores, que puedan encontrarse entre las páginas. Exactamente, porque así somos los seres humanos, tenemos claroscuros, tenemos dudas, incertidumbres, glorias y miserias, tenemos grises y negros y blancos y días luminosos y días que nos dan ganas de saltar por la ventana, ¿no? Y yo quiero que mis personajes sean así exactamente como lo son los lectores y como somos los seres humanos. ¿Algún lector en algún momento te ha reclamado por algo que has hecho en tus novelas? Como decir, ¿por qué decidiste tomar esa decisión? ¿Por qué encauzar la novela hacia eso? Me lo dicen muchas veces, constantemente, porque cada lector, cada lectora hace una interpretación propia de la novela. Yo pongo el punto final y bueno, todo el proceso de producción va a las librerías, llega a las manos de los lectores, lo leen y ahí empieza una novela nueva. Y entonces sí, absolutamente es así. Yo estoy encantada y entonces cada uno se deja seducir o le cautiva o le choca algo distinto. ¿Por qué Cecilia hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Qué pasa? A unos les gusta un personaje, a otros les encanta otro.
cada uno me da una opinión y para mí eso es muy enriquecedor, sobre todo en estos meses que son los primeros después de la publicación. Me encanta oír lo que me van contando desde 1000 perspectivas distintas. También como lectores siempre encontramos los libros en un punto de nuestra vida en el que necesitamos quizás escuchar ciertas palabras, Sí. aprender ciertas cosas. Y siento que tus libros, al construir personajes tan complejos, pero que también se asemejan a lo que somos como humanos, hace que queden en la memoria de los lectores durante mucho, mucho tiempo. Eso me agrada muchísimo. Cada vez que me encuentro con lectores que están leyendo el libro nuevo, están comentando sobre el libro nuevo, pero siempre me vienen y me hablan de este libro, del tiempo entre costuras o de la templanza. Pues yo lo leí en un momento difícil, o Las hijas del capitán, yo lo leí una vez que fui a Nueva York, o Misión Olvido, yo lo leí en un momento de divorcio, qué sé yo, las 1000 casuísticas que tenemos y el momento en el que cada lectura llega a nosotros nos transforma, sí, porque hay algo que nos roza la piel, ¿no? Y precisamente cuando vivimos, que todos los vivimos constantemente, momentos de una sensibilidad especial, con emociones a flor de piel, pues encontrar en los libros el reflejo, unas palabras de consuelo o compartir con los personajes experiencias relativamente similares, como a mí como lectora me reconforta muchísimo en otros libros, también, sí. Sí, y a mí me alegra que mis libros sirvan para que acompañen en esos momentos a tantos lectores. Por supuesto que sí, te aseguro que las próximas novelas también seguirán acompañando a muchos lectores alrededor Ojalá. del mundo. Muchas gracias, María, Muchas por darnos un gracias. espacio el día de hoy para conversar contigo. Muchas gracias a ustedes, a Mr. Books, a todos los lectores de Ecuador, que me consta que son muchos. Tengo muchísimas ganas de ir a conocer su país, a conocerles a todos. Ojalá lo consigamos pronto. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias por conectarse el día de hoy.